Vamos a situar el estudio de este primer domingo del año en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, el verso 2. Esta palabra nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Padre, qué bueno has sido durante todo el año pasado, nos colmaste de bendición y estoy seguro que para este año nuevo tienes igualmente para nosotros promesas que dejan de ser promesas para convertirse en realidades, una bendición constante y permanente. Haz posible que nosotros seamos fieles, que seamos capaces, Señor, de mejorar nuestra vida espiritual, que seamos capaces de hacer nuestra tu palabra nuevamente en este año y que tú nos prepares para todas las sorpresas de bendición que nos tienes a partir de este día. Siempre estaremos agradecidos por todo lo que haces en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Estamos iniciando un año y con él el mes de enero. En todo este mes hay un sector de la población con una expresión muy repetida que espero que ninguno de ustedes use. Me refiero a la cuesta de enero. Usted habrá oído por ahí esa frase, la cuesta de enero. ¿Qué es eso? ¿Por qué algunos sufren en este mes de escasez? ¿Por qué se pide prestado en este mes? ¿Por qué las casas de empeño están saturadas enero y febrero? Pues usted lo sabe, una gran mayoría en este país gasta lo que no tiene al fin del año y hasta lo que no tiene también lo gasta. Es una costumbre, no sé si mexicana o en todos los países, pero desde principios de diciembre todos están haciendo ya unas listas de regalos, a preparar adornos, cenas, fiestas, vacaciones, porque como es fin de año, pues hay que abrazar, hay que regalar, hay que comer mucho, hay que beber más, todo un carnaval. ¿Cuál es la justificación de ese despilfarro? Básicamente son dos cosas. En algunos hay dinero extra, porque hay un aguinaldo. Y además, como es Saturnalia y Año Nuevo, pues cuánta gente no conoce al Señor, sigue la moda según los hábitos heredados, y por supuesto la cuesta de enero se sube penosamente y escasea el dinero. Una vez que somos cristianos, como hemos cambiado de objetivo y de metas, ya no tenemos que preocuparnos mucho por estas cosas, porque enero es igual que los otros meses. Yo me pregunto si a Dios le preocupa que tengamos un año nuevo, un año viejo. Para Dios todos los días son iguales y así debiera ser para nosotros también. ¿Qué diferencia hay con un día con otro? Ninguna. A ver, una mano los que están sufriendo ya en este mes escasez de dinero. No, miren, no hay manos levantadas. Gloria al Señor. Qué bueno. Porque eso quiere decir que vamos aprendiendo en Cristo a ser administradores y mayordomos. Y si aún no lo aprendemos del todo es porque estamos en proceso. Algunos hace años no tenemos ese problema. Pero mire cuánta gente, usted lo va a ver en los noticieros mañana, haciendo fila en el Monte de Piedad, en el banco pidiendo préstamos de adelantos de sueldo porque hay que cubrir los errores de diciembre. Es un problema. La Biblia señala por el apóstol Pablo para el mensaje de hoy: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué nos quiere decir el Señor en este mes primero de enero? Primeramente, que nos demos cuenta que usted y yo somos administradores, no somos dueños de todo lo que tenemos. Porque un dueño dispone de todo porque le pertenece, pero un administrador, como no es dueño, tiene que cuidar, vigilar, guardar, proteger y velar sobre la propiedad ajena que se le ha confiado. Desde el Antiguo Testamento encontramos mayordomos o administradores, gente encargada de cuidar los bienes o las empresas de otros. Usted, por ejemplo, todo lo que ha acumulado en su casa, lo que tiene, aun la ropa que trae puesta, ¿será suya? Nada nos pertenece. Todo está en administración, somos administradores y se requiere de los administradores que todos seamos hallados fieles en la presencia de Dios. Vamos a ver desde el Génesis cómo se comienza a hablar de los administradores. Génesis capítulo 15. En el verso 2, y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Aquí vemos como
había ya administradores casi desde el principio. Abraham tenía toda la confianza en Eliezer, un mayordomo que era originario de Damasco. Tanta confianza tenía en él que de no haber nacido Isaac, Eliezer hubiera sido el heredero de todas las posesiones de Abraham. Tanta confianza que usted recuerda le mandó traer para su hijo una esposa y no regresar sin ella. Esa es confianza en un administrador. La misma confianza que Dios puso en José. Usted conoce bien la historia de José, cómo fue un mayordomo fiel. Eso está en el Génesis capítulo 39, versos 4 y 5, para no leer toda la historia. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Aquí vemos un ejemplo de mayordomo, José. Y lo sorprendente es que Dios bendijo al oficial de Faraón por causa de la fidelidad increíble de un hombre de Dios que era José. Después José sería nombrado por el faraón mayordomo sobre todo Egipto. ¿Se da cuenta? Si es fiel en lo poco, después es fiel en lo mucho. Si considera la confianza que se puede tener en un mayordomo fiel, imagine la confianza que Dios nos tiene al hacernos mayordomos o administradores de su creación. Eso somos usted y yo, administradores. Él bendice nuestro país siempre y cuando usted y yo seamos mayordomos fieles. Ahora, en la historia de los reyes se estableció el oficio de mayordomía. Ya no era solamente un cargo dentro de una casa, sino que ahora ya era un oficio de mayordomía, como un puesto importante dentro de las funciones del reino, por ejemplo en el reino de David. Primero de Crónicas, capítulo 28, dice el primer verso: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Aquí podemos advertir que desde entonces el oficio de administrador o mayordomo era ya un oficio importante. El lenguaje moderno, porque nosotros tenemos que poner todo esto en el lenguaje actual, el lenguaje moderno podríamos decir que un administrador es el gerente, lo que corresponde al gerente actual en la empresa. O sea que lo que Dios ha hecho con usted y conmigo es hacernos sus gerentes, y nuestra gerencia es sobre toda su creación. Y hemos de ser muy cuidadosos porque nada de lo que estamos administrando es nuestro. A veces me da pena ver cuánta gente que piensa que lo que tiene es propio y lo acumula y tiene avaricia sobre eso y lo guarda, y nadie puede decir esto me pertenece. Cuando usted y yo nacimos, ¿qué traíamos consigo? Con lo que usted y yo venimos a este mundo, no podríamos subsistir, necesitábamos algo más. ¿Qué hizo nuestra madre? Nos dio de su leche, nos puso un pañal porque ni ropa traíamos. Y cuando volteamos y advertimos que ya crecimos, ¿ahora cuánto tenemos? ¿Se ha fijado cómo la casa comienza a llenarse de cosas y de cosas y de cosas? Ya no caben en la casa tantas cosas que hemos ido acumulando, ¿no es cierto? ¿De dónde salieron? Y de eso, cuando muramos, ¿cuánto nos vamos a llevar? Nada. Está escrito en el libro del Eclesiastés: como salimos del vientre de nuestra madre desnudos, así volvemos, yéndonos tal como vinimos, y nada tenemos de nuestro trabajo que podamos llevar en la mano. Usted puede ver que los faraones, cuando los enterraron, les pusieron el oro y las riquezas y la comida y no sé cuánto. Pasan los años, alguien descubre sus tumbas y ahí estaban todas las cosas con las cuales los enterraron. Si usted quiere verlas, ahí están todas en el Museo del Cairo. Está lleno de cosas que eran ofrendas de los muertos que metían en las pirámides, ahí donde los sepultaban. No se llevaron absolutamente nada a pesar de toda su riqueza. Si nada traemos y si nada podemos llevar, dígame, ¿por qué hacemos tanto ruido y tenemos tantos problemas para subsistir? Es una lucha constante. ¿Para qué roba el ladrón? No se lo va a llevar. ¿Para qué acumular riquezas?
¿Por qué hay quienes matan personas para despojarlas de unos pesos? Yo no entiendo eso. Bien dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. No advertimos que en este mundo somos solamente administradores, somos mayordomos. Se nos da lo que tenemos solamente en administración. Y un día tenemos que entregar cuentas de nuestra mayordomía. Dios nos dirá, a ver, ¿qué hiciste con el trozo de tu creación que recibiste? ¿Te produjiste bien? ¿Hiciste bien a los demás? ¿Qué hiciste con ese pedazo de creación? De modo que un día tendremos que dar cuenta de cómo lo usamos, pero también tenemos que disponer de un testamento y dejarlo todo para los administradores que siguen. Los hijos, los nietos, los bisnietos seguirán teniendo eso que usted está teniendo ahora, lo seguirán teniendo en posesión, porque esa creación pasa de generación en generación para que siga siendo administrada. Es una lástima que mucha gente no sepa esto y se enriquece ilícitamente. Ahora, ¿qué es un mayordomo? La palabra mayordomo viene de dos palabras, major, mayor, y domus, casa. Una palabra latina, es decir, el criado o el siervo principal de una casa. Usted y yo, mientras vivimos, usamos un trozo de la creación de Dios que un día tenemos que dejar aquí otra vez y no llevarnos nada. Pero mientras tenemos eso en administración, debe producirnos paz, bienestar, prosperidad, alegría y felicidad. No solamente a nosotros, sino a los que nos rodean. Si produce otra cosa aparte de eso, es que no sabemos ser administradores fieles. Porque la palabra dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Por quién va a ser hallado fiel? Por aquel que nos regaló un pedazo de su creación en mayordomía. Ya hemos dicho que la casa que tenemos es nuestro Edén. Y usted sabe si disfruta de ese bien que tiene en casa o si come espinos y cardos. Depende de cada uno y cómo lo administre. ¿Para quién hizo Dios todas las cosas? Para su consentido, el hombre. Solo que el ser humano no puede dilapidar, ni desperdiciar, ni derrochar la creación. Porque como tenemos que entregar cuentas, no podemos decir, Señor, pues yo derroché lo tuyo y lo perdí y no supe qué hacer con ello. Tenemos que entregar buenas cuentas. Entendamos todo esto desde el punto de vista bíblico. Colosenses 1:25. Esta es una declaración del apóstol Pablo relacionado con la iglesia. Refiriéndose a la iglesia, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí Pablo se refiere a la iglesia como ministro y declara que de Dios le fue dada su administración. Y en otra ocasión dice algo parecido en un texto paralelo, Efesios capítulo 3, el verso 2. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si es declarado que Dios nos da bienes espirituales, pues también los materiales, por lo que mientras vivimos hemos de saber administrarlos, porque somos desde ese punto de vista no cualquier mayordomo, sino somos administradores de Dios. Todo lo que usted y yo tenemos, ¿quién nos los ha dado? Usted puede decir, es el esfuerzo de mi trabajo, yo lo he trabajado, yo me he esforzado. Sí, pero el bien ha venido de arriba. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. De modo que somos administradores de Dios. Y esto lo dice también en Tito capítulo 1, el verso 7. Pablo realmente tenía una tesis muy interesante de la administración de Dios. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Fíjese bien, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? Aquí claramente señala el puesto, administradores de Dios. Y después habla de que no puede haber ira, no puede haber vicios, no puede haber codicia, es decir, que se tiene que ser fiel, un fiel administrador de todo cuanto nos rodea. Y si usted me dice, oye hermano, pero ahí dice del obispo, yo no soy obispo, pues no serás obispo, pero eres cristiano, ¿no es cierto? Y si eres cristiano y lees un verso arriba, dice, marido de una sola mujer con hijos creyentes. Porque se ha fijado qué difícil es escapar
de la ira, los vicios y la codicia? En el momento que somos administradores de un trozo de la creación de Dios, nos damos cuenta que sobran la ambición, la avaricia y la codicia. Nada más que eso significa, varón, que usted debe dar más gasto a la esposa. No esperaba un amén general. Acaba de aumentar el salario mínimo. No le vaya usted a aumentar eso a la esposa, ¿eh? La esposa tiene que darle un poco más. Y usted, esposa, debe administrar mejor los 2 pesos que recibe cada mes. Dios señala al varón. Primero tiene que administrarse el varón, él mismo. Luego tiene que administrar a la esposa y a los hijos. Y luego administrar los bienes para sostener la casa, porque a la mujer toca administrar el hogar. De hecho, las funciones están repartidas muy bien en la familia. Eso convierte al varón en mayordomo. Pero ya dijimos que es un mayordomo, es un criado, es un siervo y será fiel y prudente. ¿Me oyó, varón? Qué bueno. Lucas capítulo 12, verso 42. Ahora vamos al Evangelio. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mire qué interesante. En verdad os digo que se le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Pues imagínense los que no amanecieron hoy en estado muy conveniente, ¿cómo les va a ir? Anoche estuvo grande la fiesta. ¿Qué tal los cohetes? No dejaban dormir. Jesús pone al mayordomo sobre su casa y éste será fiel y prudente, porque como lo pone sobre todos sus bienes, personalmente el dueño de todas las cosas nos vigila, y un día vendrá sorpresivamente, y una de dos: o nos halla fieles o nos pone con los infieles. Por eso Pablo dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, ¿qué quiere decir fiel? Fiel quiere decir que administramos con prudencia, con rectitud y con justicia. Lo contrario del infiel, que es desleal, chapucero, falso, alevoso y traicionero. La Biblia muestra ejemplos de gente fiel, como Moisés, Caleb, Epafras, Jesús. Y es preciso que agreguemos nuestro nombre a la lista. Ahora veamos cómo. Pase a Lucas 16, versos 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? La clave aquí, según el Evangelio, es ser fiel en lo poquito, tanto en lo propio como en lo ajeno. Volvamos a decir que todo lo que tenemos alrededor no nos pertenece, por tanto, si es propiedad de Dios, porque Él es el creador y Él es el dueño, estamos obligados a cuidar todo lo que tenemos. Cuidarlo, sea yo mismo, sea mi persona, o sea los que me rodean, o sean los bienes, todo lo tengo que cuidar. Siendo así, no cabe la corrupción, el cohecho, la mordida, el acaparamiento, los monopolios, porque todo lo que existe estará al servicio del bien común. Cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo, dice, compartirás con él lo tuyo. La única salvedad es cuando el prójimo es flojo, atenido, vicioso o ladrón. Pero tenemos que ser fieles en lo muy poco. ¿Por qué razón? Porque si alguno toma un poquito de lo ajeno, terminará robando un banco. Si alguno grita poquito, un día va a matar al otro. Si alguno llega 2 minutos tarde, un día termina por no llegar. Si algún casado piropea a las damas, termina adulterando. Si alguno comienza a creerse mucho, terminará siendo un soberbio.
Si alguno se excede en comer, beber o en vicios, terminará enfermando o muriendo. Y si alguno abandona la vida espiritual, déjeme decirle, esa persona terminará siendo un hereje o un apóstata. ¿Se da cuenta lo que quiere decirnos el Espíritu Santo por boca del Señor? Fiel en lo muy poco. Tenemos que estar atentos a esto. Fiel en lo muy poco, dice el Señor. Si tenemos salud, no hay que abusar en los cambios de temperatura, ni excederse en nada, ni ser imprudente, porque de esa manera la propia salud no tiene que sufrir la cuesta de enero. Desde luego que no. Proverbios 13:17. Dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Si se da cuenta, ser fiel en lo poco acarrea salud. Luego, si tenemos bienes, no desperdiciarlos en cosas superfluas como las que se tienen en diciembre. ¿Ya se fijó todo lo que la gente hace en este mes que pasó? Saber economizar en algunas cosas siempre es útil. Evitar gastos innecesarios como los que se hacen a fin de año, excelente. Saber ahorrar, hacer reservas para que cuando hay vacas gordas, guardemos para cuando hay vacas flacas. ¿Cómo economizamos? Hay muchas formas. Por ejemplo, no dejando tirar el agua que no se usa, no hablando tanto por teléfono, apagar las luces cuando no se ocupan, no tirando tanto papel. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Un sinnúmero de cosas pequeñas que, ahorrándolas con conciencia y sin tacañería, nos ayudan a saber cómo ser fieles en lo muy poco. Y si hablamos de ser fieles a la autoridad de papás, los solteros, pues con mayor razón. El soltero está obligado por su mayordomía a ser fiel a la autoridad de papá. Los casados a ser fieles en el matrimonio, a ser fieles en el trabajo, a ser fieles a Dios en el servicio, el ministerio. Porque cuando somos fieles en lo muy poco, entonces en lo más seremos fieles. Ahora, cuando se es injusto en lo poco, se será un injusto de campeonato, dice también la Escritura. Nadie nos dará lo nuestro, ni se nos confiará lo verdadero, y por supuesto, la gente tiene que sufrir la cuesta de enero. Un mayordomo fiel disfruta todas las cosas, pero siempre está atento a no dilapidar los bienes, los afectos, los dones, calcula cómo administrarlos y los disfruta, los goza de tal manera que cuando venga su Señor entregará intereses junto con los talentos, que es lo que Dios está esperando. La pregunta es, ¿cómo está usted usando los bienes que el Señor le ha dado en administración? Sea mucho o sea poco, tenemos cosas que se nos han dado en administración. ¿Está usted atento a sus cosas de manera que Dios se agrade de su mayordomía? La verdad es que nunca pensamos en todo esto. Nunca pensamos, vivimos con tal desenfado que no advertimos que nada de lo que tenemos es nuestro, es prestado. Y cuando alguien nos presta algo, lo tenemos que devolver. No podemos ser como los que piden prestado y nunca devuelven nada. Cuando venimos a este mundo, Dios nos dijo, a ver, hijo, ¿qué necesitas? Y nos va dando una serie de cosas, desde niños, jóvenes, adultos, viejos, nos va dando cosas. ¿Qué más quieres? Y nos sigue dando cosas, pero al final tenemos que entregar cuentas. Es prestado todo lo que tenemos. Si esto lo subieran algunos políticos que acumulan tanta riqueza que ni sus tataranietos se la terminan. Mientras que hay tantos que con ese 4% de aumento al salario, pues ni para pan alcanza. Quizá por eso la Biblia dice que el pobre duerme tranquilo, no así el rico. Alguna vez tendremos que estudiar esto del dormir, porque mucha gente no puede dormir bien. Miren lo que dice el Eclesiastés, capítulo 5, verso 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Aparentemente el rico la pasa bien, pero si usted viera que no es tal cosa, están llenos de problemas. Imagínense lo que un rico tiene que entregar en administración cuando muere. Es una cuenta grande. Y si acumuló riqueza, pues se le tiene que quedar aquí a los que siguen. Y además no puede dormir bien. ¿Usted cómo duerme? Bien, seguro. Si no duerme bien, pues no use somníferos, simplemente comparta lo que usted tiene con quien no tiene y dormirá a pierna suelta. ¿Qué le parece la receta?
Son pequeñas reglas que nos sirven para darnos cuenta que hemos de ser ni tacaños ni derrochadores. Porque el tacaño no suelta un peso y el derrochador suelta todo y se queda sin nada. No, ni una cosa ni otra, porque ni uno ni otro agrada a Dios. Un administrador fiel es el que usa racionalmente de los bienes para producir, como decíamos antes, paz, bienestar, salud, felicidad. Lo primero que hace es producirlo a sí mismo, luego a los de su casa y después a todos los que nos rodean. Pueden ser bienes propios o ajenos, pero se han de administrar con sabiduría, con juicio, con prudencia, con fidelidad. Por un momento piense en lo que usted tiene o ha acumulado en toda su vida, aunque sea poquito o aunque sea mucho. ¿Cuánto ha acumulado? Si usted está soltero, piense en los bienes que sus padres le han proporcionado en casa. Me dice el soltero, ¿qué me han dado? Pues mira, la posibilidad de recibir instrucción en un centro educativo, oficial o particular, es un bien en mayordomía, se tiene que aprovechar. Yo le digo a los jóvenes, ustedes tienen que sacar buenas calificaciones como una respuesta al esfuerzo que papá hace para pagar la colegiatura. El cariño de los más cercanos o de los familiares consanguíneos se nos da en administración también. El afecto de las amistades que se ha hecho en la escuela, con los vecinos, con los amigos. Para el soltero, el amor de algún pretendiente o pretendienta con miras a un matrimonio futuro. En ocasiones hasta algún vehículo, aparato, facilidad, libros, recursos al alcance. El soltero recibe mucho de parte de los padres. Desperdicia cosas porque al soltero no le han costado o las cuida como propias. A veces los jóvenes no se dan cuenta que hay que cuidar lo que la casa les proporciona. Yo le digo a los solteros, ustedes no han recibido eso para que te infatúes o pienses que por tu trabajo, dedicación o apellido lo has recibido. El ser diligente nos permite obtener facilidades, pero es Dios quien lo ha puesto delante de ti para que lo administres y un día entregues cuentas de tu mayordomía. Apenas está recibiendo cosas el soltero, no en propiedad, todavía es más administrador porque lo recibe de los padres. Hasta que se casa comienza a tener cosas ya en propiedad o en administración personal. De modo que has sido como soltero un administrador fiel de todo eso. Ahora para los casados, los bienes que hemos acumulado desde que comenzamos a vivir en esa casa donde se ha fundado la propia familia. Cuando usted se cambia a una casa nueva, está vacía, tiene unas cuantas cosas. Pero después de unos años ya no cabe ni la ropa en el closet ni los muebles en la casa, se llenan de cuestiones. Yo me pregunto, varón, a ver qué me contesta, ¿da usted a su esposa todo el amor y todo el dinero o se lo regatea? Ya usted ha escuchado que en otros estudios hemos dicho que la gente dice, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Entonces, ¿a quién? Dígame a quién, si no es a la esposa. A la esposa, todo el amor y todo el dinero. Está bueno, ¿no? ¿Provee usted para los suyos todo lo necesario o le duele el codo? Hay papás que en ocasiones no quieren darle a los hijos el sustento necesario. Ya hemos hablado también de que a veces los hijos crecen y el papá dice, bueno, usted ya creció, pues que ahora trabaje y me sostenga a mí. ¿Dónde puede ese papá ubicarse en la Biblia si no hay ni un solo texto bíblico que lo apoye? En cambio, sí dice la Escritura en Corintios que los padres acumulamos algo para los hijos, pero los hijos no pueden dar nada a los padres. De modo que, ¿está usted dando a su esposa todo el amor, todo el dinero y provee a los suyos todo lo necesario o le duele el codo? Luego, ¿da usted a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Varona, todas las señoras, ¿administra usted los recursos sin hacer compras superfluas, sin irse tras el engaño de los ofertones y los descontones? Usted no sabe nada de mercadotecnia, nunca crea lo que le dice el comercio establecido. Le va a dar un descontón y le va a dar 80% de descuento. No es cierto.
Son argucias para que el comercio pueda hacerse del dinero suyo nada más. ¿Trata usted de ahorrarle a su esposo o prefiere gastárselo usted para que él no lo use afuera? Cuida, señora, de los recursos y los administra para que alcancen más. Usted no ha recibido eso para que, siendo casado, se infatúe y piense que por su trabajo, dedicación o apellido lo ha recibido. El ser diligente nos permite facilidades, pero es Dios quien nos ha puesto delante todo lo que tenemos para que lo administremos y un día entreguemos cuentas de nuestra mayordomía. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Meditemos en nuestra actuación de mayordomos, porque todos lo somos. En pequeña o gran escala todos somos mayordomos, pero en este momento el Señor está viendo nuestro corazón. ¿Somos administradores fieles o infieles? Un cristiano tiene que ser hallado por Dios como un administrador fiel, y con eso no tendremos jamás que sufrir la cuesta de enero. Yo veo que aquí estamos caminando de mejor manera. Ya no tenemos esas cuestiones que el mundo tiene, pero es bueno que nos fijemos en ello. Así que vamos a concluir poniéndonos en pie y ofreciéndole al Señor una administración más justa de lo que hemos sido hasta ahora. Es muy probable que no nos hayamos fijado del todo en lo que estamos haciendo, pero este es un principio de año que se presta mucho para que revisemos nuestra calidad de administradores. O somos fieles o somos infieles. Acuérdense que si somos fieles en lo muy poco, seremos fieles en lo mucho. Y Dios nos da de acuerdo a la administración que hacemos. Si una persona derrocha o dilapida todo, Dios no le va a dar más bienes. Si alguien sabe usarlos en forma adecuada y en forma racional para producir, como dijimos, paz, bienestar, seguridad, felicidad, entonces Dios le va a proporcionar más bienes. No hay años buenos ni malos. Alguien ha dicho que los años pares y los años nones tienen diferencia. No hay diferencia en eso. Todos los años son buenos dependiendo de nuestra mayordomía. ¿Cómo nos vamos a dirigir en este año dentro de lo que Dios nos ha confiado? Usted tiene un trozo de la creación de Dios. Somos los Adanes y Evas en turno. Y una de dos: o nos quedamos en el huerto de Edén y disfrutamos de la presencia de Dios y de todas sus bendiciones, o somos echados fuera del huerto de Edén. Es la misma historia, exactamente la misma. Nada más que a veces creemos que son historias, pero no, son realidades que tenemos que vivir y tenemos que conceptuar en los tiempos que vivimos. Somos como el gerente, tiene que administrar bien la empresa familiar, sea esposo, esposa, hijo, hija, quien sea. Vamos a ofrecerle al Señor que vamos a ser mejores administradores a partir de este año. Vamos a tener más cuidado. Padre, estamos delante de tu presencia, escuchando la palabra que tú dictaste al apóstol Pablo y que nos sirve hoy de reflexión. Yo creo que muchos no nos hemos dado cuenta de que todo lo que tenemos tú nos lo has prestado para que estemos viviendo en paz y en felicidad en esta tierra. Pero mira, Señor, cuánta gente sufre por escasez, porque tiene que vivir de prestado, porque sufre la cuesta de enero. Y yo sé, Señor, que no tenemos ninguna necesidad de sufrirlo por cuanto tú tienes siempre bendiciones constantes para con tus hijos. Que nos demos cuenta en este año cómo estamos administrando las cosas. Que simplemente tu Espíritu Santo nos haga advertir si estamos siendo derrochadores o tacaños. Que podamos usar de los bienes y de la riqueza que nos has proporcionado, cualquiera que sea, en bien propio y en bien de los demás. Estamos dispuestos a mejorar nuestra administración. No hacemos propósitos de año nuevo, simplemente queremos cada día ser mejores. Y si hoy nos hablas en este pasaje de la fidelidad de la mayordomía, estamos dispuestos, Señor, a revisar en casa, esposo y esposa y familia completa, cómo estamos administrando los recursos que tú has puesto a nuestro cuidado. Queremos hoy agradecerte por todos los beneficios que hemos recibido y también por lo que no hemos recibido, porque seguramente no lo hubiéramos sabido administrar. Señor, este país necesita una mejor administración.
Tú estarás preparando ya en este año el nuevo grupo de gobierno que regirá los destinos de este país por otros 6 años. Estamos siempre esperando que tu mano dirija al hombre y al equipo de trabajo que necesitamos para que este país sea mejor y más justo. Rogamos, Padre, tu bendición para México. Rogamos tu bendición para con cada familia aquí representada. Y estamos agradecidos por tu bondad y por tu misericordia. Dígale algo más al Señor ahí en su oración.